Aleluya. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Amén. Dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Padre, te doy gracias por el mensaje de la cruz. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios justo. Y bendigo, Señor, la palabra que ha de ser impartida para bendición de tu iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero en esta noche que pensemos, meditemos en la cruz. La cruz. La cruz en la palabra del Señor no es expresada como aquel elemento que el hombre ha diseñado y que hoy lo cargan en su pecho como una cruz. Y posiblemente algunos adoran la cruz, pero quiero que pensemos en la cruz de Jesús, la cruz de Cristo, el cual, dice la Escritura, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces la cruz no es un objeto, la cruz no es un artículo, no es algo que nosotros podamos palpar. La cruz de Cristo fue el hecho del sacrificio que él efectuó por nuestros pecados, y nos está motivando a cada uno de nosotros a que entendamos qué es la cruz. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, fue a morir en la cruz por nuestros pecados. Pero él no se quedó en la cruz, él resucitó al tercer día. Además, camino al Calvario, cuando iba a ser crucificado en ese madero, el Señor clamaba por la humanidad. Él fue azotado, vituperado, molido por nuestros pecados. Llevó todas nuestras enfermedades. Fue azotado. Cada azote fue como una marca de una enfermedad que estaba llevando su cuerpo para darnos redención a nuestra vida. El hecho de la cruz, entonces, es la acción del sacrificio de Cristo a favor de cada uno de nosotros. Ahora, qué bueno es poder entender que el Señor nos ha llamado también para avanzar en una vida de bendición. Pero esa vida de bendición requiere que cada uno de nosotros entendamos la cruz, el sacrificio de la bendición. Por eso, cuando hablamos de la doctrina de la cruz, podemos entender lo que dice la Escritura en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 17. La palabra del Señor dice: pues no me envió Cristo a bautizar, decía el apóstol Pablo, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, el hecho de la cruz toma trascendencia en esa acción de amor, ese acto de amor para bendición de la humanidad. El sacrificio de Cristo en la cruz era para bendición de tu vida y para bendición de mi vida. Ahora, qué importante saber que los que estamos en Cristo Jesús vamos a experimentar y estamos experimentando el hecho de la cruz.
¿Qué se constituye en la vida del creyente el hecho de la cruz? Es morir al pecado. Ya no debe reinar en nosotros el pecado, la iniquidad, la mentira, la lascivia, la concupiscencia, la maldad, la idolatría. Ya no debe reinar en nosotros. Hay muchas cosas que en el mundo nos atraen, pero es necesario morir a todos los aspectos del pecado. De esta manera podemos vivir una vida llena de gozo y de alegría. El mundo disfruta de un gozo pasajero, de una alegría que no es completa, que no es real, porque no está disfrutando el verdadero gozo. Dios nos creó y nos formó, y te formó a ti y me formó a mí, para que fuésemos bendición y para que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Por eso no es para que vivamos conforme al mundo, porque dice la Escritura que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces esto implica que algunas personas no van a entender nuestra acción que es correcta, porque en nuestra vida no habrá más mentira, no habrá más falsedad, no habrá más lascivia ni concupiscencia de la carne, sino que en nuestra vida existirá la proyección y el deseo de la santidad. Cada día desearemos lo honesto, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, todo lo que trae fuerza y virtud, dice la Escritura, en esto pensar. Nuestra mente entonces va a estar regida en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y Él va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Amén. Entonces es empezar a avanzar en la vida de honestidad, andar y vivir conforme Cristo vivió, para bendición. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El apóstol Pablo expresaba que antes lo que para él era ganancia, ahora lo estimaba como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué había en el apóstol Pablo? Había mucho conocimiento bíblico de un Dios, del Dios al cual él adoraba y al cual después se decidió adorar en espíritu y en verdad. Pero pensaba que todo era en la parte material, en la parte humana, en el humanismo. Pero cuando su vida fue transformada y recibió a Cristo en su corazón, entonces entendió el sacrificio de la cruz. Entonces, hoy el apóstol expresa, y podemos entender esta palabra que da el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios 1:17, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Era una acción, era entender que la vida en Cristo era una bendición. Él era un perseguidor de la iglesia, de tal forma que los cristianos se sentían perseguidos por la acción de Saulo de Tarso. Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso, porque perseguía a los creyentes, a los cristianos. Y para eso, para los cristianos, esa persecución se constituía en un calvario, en una cruz, porque los cristianos eran azotados, eran encarcelados. Muchos de ellos eran por las turbas asesinados, y tenían momentos de tremenda dificultad por causa de este hombre que era Saulo, perseguidor de la iglesia. Muchos de ellos fueron apedreados. Esteban fue apedreado y su cuerpo cayó medio muerto, agonizante, a los pies de Saulo de Tarso. Y Saulo escuchó a Esteban cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquel hombre mártir por el evangelio murió, y Saulo de Tarso se dio cuenta de aquel hombre que había dado toda su vida por el evangelio de Jesucristo, por la cruz. Y cuando Saulo es encontrado por el Señor, cuando Saulo es atraído por el amor de Cristo, entonces entiende el mensaje de la cruz. Hoy nosotros debemos entender que el mensaje de la cruz es apartarnos del pecado,
La cruz no es un instrumento, no es un objeto que como algunos lo cargan para exhibir que es cristiano. La vida del cristiano entonces son acciones reales, es ir en contra de lo que el mundo ofrece, porque el mundo ofrece vanidad, el mundo ofrece laxivia, el mundo ofrece cosas vanas, pasajeras, pero lo que el Señor ofrece es vida y vida abundante. Pero es necesario el sacrificio de la cruz. No muy fácilmente podemos como hombres, como personas, decirle a ciertos apetitos de la carne, decirles no, porque se tornan muy atractivos ante nuestros ojos. Pero en Cristo Jesús, por el sacrificio de la cruz, podemos decir no. Y el cristiano cada día va entendiendo esto. Por eso podemos entender hoy la gloria en la cruz. Gálatas capítulo 6, versículo 14, expresa también el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 6, versículo 14, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. El mundo me es crucificado a mí. El apóstol entonces decía: gracias a su muerte, ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. El mundo me es crucificado a mí. Ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí, expresaba el apóstol Pablo. Y también decía: y es como si yo hubiese muerto para este mundo. Esa era la cruz. Era una auténtica vida de bendición. Ya no le interesaba a Pablo la vida del mundo. Y para Pablo el mundo ya había muerto. No era una realidad del mundo. Lo que él hacía en sus conceptos humanistas y en sus conceptos ego-teológicos, queriendo ajustar a Dios a su manera de vida, conforme el mundo lo hacía. Y entonces decía: yo ya no me importa el mundo, este mundo malo, ya no me importa lo que piense de mí, ya murió ese mundo. Y también el mundo para mí ya no existe, es como si yo hubiese muerto para este mundo. No me interesa lo que el mundo quiera ofrecerme, porque ya todo lo tengo en Cristo. Aleluya. Es una vida, es una acción de santidad. El mundo ofrece muchas cosas, pero cuando el mundo muere para nosotros, ya no nos interesa lo que el humanismo, lo que el mundo nos ofrezca, porque es pasajero. Y ya no nos interesa a nosotros estar en una acción en el mundo, porque nuestra acción será para bendición de aquellos que están en el mundo. Marcamos la diferencia. Como cristianos marcamos la diferencia. Por eso dígale a la persona que está a tu lado: atrévete a ser diferente. Atrévete a ser diferente. Necesitamos ser diferentes en un mundo lleno de tantas cosas que quieren atraernos. Hay una corriente del mundo y muchos quieren estar en esa corriente. Aún hemos visto cómo el mundo se ha metido en la iglesia. Y la iglesia quiere seguir las corrientes del mundo. Pero Dios nos ha llamado para estar aparte. Somos separados, somos santificados, somos renovados en Cristo Jesús y necesitamos tomar su cruz y seguirle. Por eso la gloria es la cruz. En la gloria está la cruz, y por eso el apóstol decía: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que hoy somos lo que somos porque Cristo está en nosotros. Gloria a Dios, porque Cristo está en mi vida. Si no estuviese Cristo en mi vida, hermano, el mundo me tendría absorbido, me tendría esclavo, estaría ligado en los conceptos del mundo. Pero ahora Cristo está en mi vida y por eso me glorío en la cruz de Cristo, porque en la cruz Él llevó todas nuestras iniquidades. Ahora, algo muy hermoso que podemos entender
cuando pensamos en la cruz. Este mensaje de la cruz es muy profundo, hermano, pero solo quiero tocar algunas cosas para que podamos entender que Cristo, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, fue para dotarnos a nosotros de la bendición de la cruz. Lo que antes era maldición, en Cristo se constituye en bendición. ¿Qué era la cruz en el tiempo en el cual estaba el Señor Jesucristo en el año 33 de la era cristiana? La cruz era un instrumento de maldición. La cruz era el lugar donde tenían que ir los reos expuestos a la muerte, donde tenían que ir los malhechores, donde tenían que ir aquellos que hacían lo incorrecto. Era el instrumento para la pena de muerte, para los que causaban problemas en la cultura, en la humanidad, en la sociedad de aquel tiempo. Era para los ladrones, para los malhechores, para los violadores, para los asesinos. Era para aquellas personas que estaban desligadas de la honestidad, que andaban en malos caminos, viviendo perdidamente. La cruz era para ellos. Era un instrumento de maldición. Y el que hacía algo incorrecto tenía que ir a la cruz. Pero la cruz, mediante el sacrificio del Señor Jesucristo, se constituye por el hecho de que un hombre que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces la cruz se constituye en un acto para el cristiano de redención y de reconciliación. La reconciliación mediante la cruz. En Efesios capítulo 2, versículo 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El sacrificio de Cristo se hace real para que tú y yo pudiésemos pertenecer al pueblo escogido del Señor. Antes solo había un pueblo seleccionado, un pueblo que estaba dispuesto a ser bendecido por Dios. Pero en Cristo Jesús viene la bendición que Dios da a ese pueblo a través de Abraham y se hace real en nuestra vida. De tal manera que ahora tanto judíos como gentiles vienen a ser un solo cuerpo, un solo pueblo para bendición, y quita toda enemistad para que podamos ser reconciliados con el Señor. Por eso la cruz se constituye ahora para nosotros en el hermoso acto de la redención y el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él te hace ahora a ti hijo e hija y heredero juntamente con Cristo para bendición. La cruz entonces se constituye en el instrumento de la reconciliación, reconciliación mediante la cruz. Un solo cuerpo, un solo sendero, un solo pueblo, una unidad en el cuerpo de Cristo. Ahora ya no hay esclavo ni libre, ahora no hay negro ni blanco, ahora no hay amo o gobernante y gobernado, ahora somos uno en Cristo. No está interesando el Señor en una posición, Dios está interesado en tu vida. No importa lo que tú seas, Dios está interesado en que tú te reconcilies con Él por el sacrificio de la cruz. Dios nos está diciendo que podemos acercarnos a un instrumento de cruz. Dios está diciendo, es necesario que empieces a vivir la vida en Cristo. Una vida llena de amor. El cristiano que ama al Señor Jesucristo
puede amar a la humanidad, porque ama a Cristo, porque ama el sacrificio del Señor. El Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz, lo hizo por amor. Alguien le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros. Y otros le decían: bájate de esa cruz. Y el Señor hubiese podido llamar legiones de ángeles a favor de Él, para favorecerle, para bajarle de la cruz y para pelear a favor de Él. Pero no lo hizo, porque era necesario hacerse maldición. Era necesaria la cruz de Cristo para bendición de nuestras vidas. Y cuando nosotros comenzamos a experimentar la cruz, nos damos cuenta que la cruz es bendición, que la cruz produce gozo en nuestro ser, que la cruz, posiblemente algunos nos rechazan, pero el Señor nos ama y entiende nuestra vida y empieza a llenarnos de favores y misericordia. Por eso la Escritura habla también de los enemigos de la cruz. En Filipenses capítulo 3, allá adelantico de Efesios, capítulo 3, versículo 15 al 18, dice la palabra del Señor: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, decía el apóstol, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Estaba diciendo que debemos mirar cómo nos estamos conduciendo en un mundo lleno de perversidad, y que algunos quieren hacer el sacrificio de Cristo como un sacrificio mediocre, como un sacrificio que no alcanza nada. Quieren quitar la gloria de la bendición por la cruz. Pero Cristo, cuando llega a nuestros corazones, hace que podamos entender la vida que agrada a Él. No todos nos van a aceptar. Algunos nos dirán: ya te volviste, aleluya, ya ahora estás en el grupo de los tontos. Pero sabemos, hermanos, que cuando Cristo está en nuestra vida, somos llenos de sabiduría, porque ahora no malgastamos el dinero en lo que no es pan, ni el trabajo en lo que no sacia. Ahora podemos vivir una vida llena de alegría, de fraternidad. Ahora podemos amar a nuestros hermanos, podemos amar aún a nuestros enemigos, podemos brindarles la bendición a través de la cruz. Qué difícil es amar a un enemigo, pero la cruz te hace que pueda ser posible, que puedas amar aún a tus enemigos, que no puedas desear mal a nadie, que no puedas maltratar con tus labios a nadie, que no puedas maldecir, sino que de tus labios va a salir bendición, y de tus labios va a salir provisión y gloria. Y aunque muchos quieran abusar de lo que hay en ti, Dios te va a llevar de bendición. ¿Sabe? El apóstol Pablo decía muchas veces, porque ahí andan muchos, de los cuales os dicen muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y estaba diciendo: a esos los está arropando la perdición, los cobija la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Enemigos de la cruz de Cristo. Ahora tú has avanzado. Gracias a Dios, hermanos, por la cruz de Cristo, porque hoy podemos gloriarnos en la cruz. Gracias a Dios por la cruz de Cristo, porque hoy podemos reconciliarnos a través de la cruz. Gracias a Dios porque podemos estar en Cristo y podemos entender que la cruz ya no es maldición, sino que ahora la cruz es bendición.
Ahora la cruz representa vida eterna. Antes significaba muerte, pero ahora la cruz significa bendición. La humanidad estaba en muerte y en iniquidad. Estaba puesta para ser colocada en la cruz, porque así los hechos lo merecían. Pero cuando Cristo fue a la cruz, nos justificó de tal manera que la cruz tomó un sentido de gloria. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y hoy entonces por eso hablamos del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es el sacrificio, es el hecho de que el Señor fue vituperado, de que el Señor fue maltratado, fue herido por tu causa y por mi causa. Es la cruz, la muerte en la cruz. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. El Evangelio de Cristo es la muerte de Jesucristo en la cruz, pero también es la resurrección de Cristo de la tumba. Él no se quedó muerto, Él vive y permanece para siempre, porque venció la cruz. Aleluya. Venció la maldición para darnos bendición. Por eso, mi hermano, así muchos no estén de acuerdo de nuestra vida apartada del mal, así muchos no estén de acuerdo de que nosotros llevemos la cruz, podemos avanzar y podemos decir: Cristo está con nosotros. Cuando no andamos en santidad, estamos negando la cruz de Cristo. Quiere decir que cuando tú haces caso a los deseos de la carne y del pecado, estás negando la cruz de Cristo. Cuando tú empiezas nuevamente a ir hacia las cosas del pecado, a la mentira, a la iniquidad, a la vanidad, a la vanagloria, a los conceptos del hombre y del mundo, estás negando la cruz de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y dio su vida por mí. Ahora es llevar la vida de la cruz. Cuando aceptamos lo que el pecado y lo que el mundo nos ofrece, entonces estamos negando la cruz. La paz la podemos lograr mediante la cruz. En Colosenses, esta serie de epístolas, hermanos, Pablo se interesaba en que cada creyente, en que los que estaban en el camino pudiesen entender la cruz. Y en Colosenses 1, 19 y 20, ahí adelantico, usted puede adelantar una hoja y encuentra Colosenses, capítulo 1, versículo 19 y 20, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Qué hermoso saber que ahora la sangre de Cristo, cuando bañó ese madero, esa cruz, entonces envió paz, produjo paz. La sangre de Jesucristo transmite paz. Ya no hay congoja. Ya en nuestras vidas no existen situaciones tremendas de juicio, sino que ahora está la paz. Por eso el Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y expresa: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos han avanzado en el camino de la vida cristiana? Amén. Podemos decir con tanto gozo y con tanta alegría: ya el mundo no existe para mí, el mundo pasó y sus deseos, ahora deseo hacer la voluntad de mi Padre. Pero al avanzar en estas porciones de la palabra del Señor, puedo encontrar algo, hermanos, y no podemos dejar de lado el hecho de que la cruz requiere de nuestra vida una responsabilidad para que vivamos conforme al propósito de Dios.
Tú eres responsable de tu vida cristiana. Dígale a la persona que está a tu lado, tú eres un cristiano responsable. Aleluya. ¿Y sabe por qué somos cristianos responsables? Porque entendemos lo que es la cruz. La cruz no es un objeto. Algunos dicen, mire, yo soy cristiano, si no, no cargaría esto. Y la besan y le vuelven y la guardan. ¿Cierto? Pero eso no es cristiano. Cristiano es entender la acción de la cruz. Y esto lo digo basado, hermano, en lo que dice la Escritura. Hay aspectos en el mundo donde el enemigo seduce y rompe con el propósito de Dios en el hombre. El enemigo está como león rugiente mirando a quien devorar. Si tú vas avanzando en la vida cristiana, debes estar seguro de que llevas tu cruz. No ese objeto. Uno podría decir, mire, es que yo sí llevo mi cruz, y mostrar ese crucifijo, ¿cierto? No, debemos estar seguros de que llevamos la cruz, porque todo lo que el Señor demanda de nosotros requiere un sacrificio. Si Él te llama para que le sirvas, va a requerir más disposición de ti. Si Él te llama para que tú seas su siervo, un ministro del Evangelio, va a requerir más sacrificio de parte tuya. Por eso el enemigo está queriendo seducir y quiere romper con el propósito de Dios en el hombre. Y entonces existe la brujería y la hechicería. La brujería y la hechicería la podemos ver que está en el mundo. En el mundo hay brujería y hay hechicería. De hecho, en muchos lugares se promueve la hechicería, la magia blanca, la magia negra, la seducción, etcétera. Le devolvemos a su ser no sé qué y esto y lo otro, y promueven. Entonces en el mundo hay hechicería, hay brujería. Otro lugar donde el enemigo quiere irrumpir hechizando y con brujería es en el hombre, en la persona. Pero otro lugar donde el enemigo irrumpe para hechizar y para seducir es en la iglesia. ¿Sabía usted esto? Lo dice la Escritura. Quiere seducir el enemigo a aquellos que llevan la cruz de Cristo. Y quiere acabar con el propósito que Dios tiene con cada uno de los que le siguen. Vamos a abrir con mucha atención la Escritura en Gálatas capítulo 3. ¿Pensarán brujería, hechicería en la iglesia? Sí. El enemigo quiere seducir. El enemigo quiere impedir. Entrado en un tiempo de oración y de intercesión específico por la congregación donde el Señor nos ha puesto, para que todo espíritu de hechicería y de seducción no alcance, ni siquiera toque la vida de mis hermanos. Quiero que todos nos pongamos de acuerdo para decir: Satanás, tú no tienes nada conmigo, porque el Señor te pisoteó en la cruz, te exhibió públicamente y triunfó sobre ti. Y ahora la cruz de Cristo es una realidad en mi vida. No vivo yo, Cristo vive en mí. Y tú no tienes ninguna autoridad para seducirme, para llevarme a la enemistad con Dios. Entonces no vamos a permitir que la cruz de Cristo sea pisoteada. Dice en Gálatas capítulo 3, ¿ya lo tienen mis hermanos? Dice la Escritura, capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, este término es: oh Gálatas tontos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu,
ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Era la gracia de Dios en una exhortación del apóstol a la iglesia. ¿Qué os fascinó? ¿Es que acaso habéis padecido tantas cosas en vano? Oh hermanos, seguir a Cristo requiere de un esfuerzo, requiere de ponerle ganas, deseo a nuestra vida. Y gracias a Dios por lo que hemos superado tantos escollos en la vida. Y hoy podemos acercarnos a Cristo con libertad. Pero eso nos costó mucho, hermanos. Eso costó a nuestra vida lágrimas, posiblemente desprecios, posiblemente nos señalaron, nos apartaron, quitaron sus favores, sus atenciones para beneficio de nuestra vida por causa de la cruz de Cristo. ¿Acaso todas estas cosas son en vano? Y el apóstol decía, ¿qué os fascinó? Y a muchos empieza el enemigo a colocarles espíritu de desobediencia y de rebelión. Se rebelan contra la obra del Señor, contra los siervos del Señor, contra la vida de Cristo, se rebelan contra los principios establecidos en la Escritura, y pretendiendo hacer cosas buenas, pretendiendo hacer sacrificios elocuentes, dejan de lado el sacrificio de la cruz de Cristo. La Escritura dice en Primera de Samuel, capítulo 15, lo que le pasó al rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice la palabra del Señor que Saúl estaba desobedeciendo a Dios. Quiso, cuando Dios le dice que acabara con todas las cosas del enemigo, él prefirió dejar algunos animales muy fuertes. Dijo esto para hacerle un sacrificio a Dios, para hacerle al Señor un sacrificio. Estas ovejas tan gorditas y tan bonitas, ¿para qué destruir esto si podemos sacrificarlo a Dios? Y entonces empieza a coger las cosas que hay en el mundo, y esto pasa con muchos que son seducidos por el mundo y piensan que la fortuna, el dinero, la provisión y tantas cosas que el mundo ofrece se las pueden ofrecer a Dios. ¿Cuántos, teniendo una orientación clara en Cristo, cuando empiezan a ver el poder, entonces dejan la cruz de Cristo, porque dicen, yo ya no necesito sufrir si ya lo tengo todo, y entonces se abandonan en la provisión del mundo y dejan de lado la vida de la cruz? Esto le pasó a Samuel, esto le pasó a Saúl, conforme lo narra el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, cuando dice, y Samuel dijo, esto se lo dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado, dice la Escritura, de adivinación, de hechicería, el hechizo es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Quiero decirte que a través de la cruz somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos al Cristo que murió en la cruz, las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy en Cristo tenemos toda autoridad, pero no podemos despreciar la gloria de Dios por el hechizo del pecado, de la iniquidad y del diablo, que quiere seducir a sus hijos para quitarlos del propósito. Yo te invito a que permanezcas con la cruz, esa cruz de Cristo,
y avance. Y aunque tengan dificultades, avanza en el camino de la cruz. Sabe, hermano, uno en la vida encuentra muchas ofertas. Pero, hermano, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No podemos dejar el sacrificio de la cruz. Hace unos meses atrás me dijeron: vea, pastor, saque la personería jurídica, saque su grupo, sepárese de esa misión, apártese. Usted puede ser su jefe, usted nadie lo puede estar controlando, nadie le va a pedir cuentas, hágalo, yo ya le tengo todo, es solamente hacer esto, ya tengo las personas claves. ¿Cuánto tiempo llevas? Yo le dije: no quiero nada de eso, no quiero nada de eso. Causas dolor en mi corazón, causas angustia en mi vida. Yo deseo seguir a Cristo y llevar la cruz. Tantas cosas nos ofrece en el mundo, hermanos, que el Señor nos permita ser honestos cada día llevando su cruz. Ser honestos con Cristo es de mucha bendición. Hay personas que están dispuestos a invertir para que posiblemente hagamos tantas cosas inadecuadas, incorrectas. Pero, hermano, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vamos a ponernos en pie, mi hermano. Yo te invito a que te aferres a esa cruz. Ama la cruz. La vida cristiana no es un facilismo desmedido. La vida cristiana requiere la cruz. Cristo fue vituperado, fue rechazado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero seguir a Cristo cuesta. Tomemos la cruz y avancemos con esa cruz de bendición. No te dejes seducir por el enemigo en tu oído. No te dejes influenciar por el enemigo que está por ahí en los atrios de los templos buscando las personas para decirle: no necesitas cargar esa cruz. Ahora la vida cristiana está fácil. Ahora la vida cristiana no es como en el siglo pasado. Ahora la vida cristiana la podemos llevar tranquilamente. No te preocupes. Si ya eres salvo, puedes permanecer en tu salvación. Tú puedes tener tus 4 o tus 3, no te preocupes. ¿Quién dijo que solo una o solo uno? Lleva la cruz, mi hermano. Toma la cruz y sigue a Cristo. La cruz es de bendición para tu vida. La cruz te promueve. La cruz te lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. No hay victoria en tu vida si no hay cruz. No hay gloria en tu vida si no hay cruz. Necesitamos pagar el precio de la cruz. Cristo lo hizo para nosotros. Ahora solamente es poner nuestra mirada en Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Esa cruz que el Señor sufrió fue para tu victoria y para mi victoria. Ahora nos toca es seguir a Cristo. Él ya lo hizo todo. Ahora necesitamos nosotros seguir al Maestro. Sigue sus pisadas. Posiblemente te cueste, pero no te detengas, porque vas a obtener la corona de la vida, la cual te dará el Señor Dios fuerte y fiel a aquellos que aman su venida. Levanta tus manos al cielo. Yo te invito a ti que estás allá en el internet, que digas: Señor, quiero llevar tu cruz, quiero llevar la cruz. No me importa, Señor, avanzaré contigo. Desprecio toda seducción del mundo,
toda cosa de pecado, todo lo que el mundo ofrece. Declaro que el mundo ya está muerto para mí y que ahora yo vivo para bendecir a aquellos que aman tu palabra. Declaro que ahora yo morí para el mundo y ahora está Cristo en mi vida y ando contigo, Señor, tomado de su mano, de gozo en gozo, de victoria en victoria. Y aunque venga la prueba, Señor, contigo me fortalezco, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Gracias por tu cruz. Gracias por el sacrificio que hiciste, Jesús, en la cruz. Yo declaro bendición sobre cada uno de mis hermanos aquí presentes. Declaro bendición en tu vida que estás allá escuchando y viéndonos a través del internet. Declaro la bendición del cielo sobre tu casa. Declaro la bendición del cielo sobre tu vida. Declaro que tú eres portador de la bendición de la cruz, para bendición de los que rodean tu casa. Declaro gloria en esta noche sobre cada uno de mis hermanos, sobre sus hogares. Declaro bendición en su trabajo, en lo que emprendan diariamente. Declaro bendición. Nada podrá detenerte, nada podrá tocarte, porque Cristo en ti, la esperanza de gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Jesucristo es el Rey que venció al enemigo en la cruz del Calvario. Gloria sea al Señor. Toda la gloria sea para el Señor. Aleluya. Bendito nuestro Padre Celestial. Gloria sea al Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mi hermano, mantenga este toque del Espíritu. El Señor me hacía sentir cómo el Señor tocaba a cada uno de ustedes. Tomen esa cruz y avancemos en la victoria, porque Cristo va con nosotros. Dios les bendiga, hermano.